Como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, en esta ocasión edición política. 10:02, estamos totalmente en vivo por la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, el TikTok de don Ronnie Monge, nuestro invitado que siempre está presente los lunes para hablar de política, hablar de campaña. Una campaña que sigue estando enredada, sigue luciendo complicada, no luce lo normal que debería ir avanzando una campaña en función de claridad, de luz, de luz sobre los candidatos, que uno diga, estos van a destacar. Hay una suerte de cancha barrialada que está pasándole factura a los que no saben jugar ahí, que básicamente me parece que son todos, y los que están haciendo algo diferente es porque están tratando de o cambiarse los tacos y jugar en una cancha embarralada, o están tratando de jugar diferente para poder lucir por lo menos con mensaje y atraer a ese 55-57% de personas que no saben si van a ir a votar, y que de ese porcentaje es bastante alto y que nos va a generar una probabilidad de un cierre de fotofinish, pero para definir quién va a segunda ronda contra la candidata oficialista, que es la que en este momento aparentemente va a liderar el conteo de votos. Y digo aparentemente porque faltan 2 meses y medio todavía para eso y puede pasar absolutamente todo. Don Ronnie Monge, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos un lunes más. Como yo lo he llamado lunes de política, le cambié el nombre de tu programa y todo. Sí. Darle la bienvenida a todos a esta nueva semana. Empezamos semana y les agradecemos más bien por estar un nuevo lunes con nosotros y compartir nuestras opiniones y no las verdades. Nuestras verdades, que al final son nuestra opinión. Don Ronnie, en esta semana, a ver, ya no nos sabe si pasó algo, no pasó nada, pero siguen pasando cosas que deberían de mover la aguja según las estrategias de campaña, pero que sigue todo igual. La candidata oficialista anda de gira por todo el país, lleva un contingente con ella, anda en un carro de buses también. Sí, y de buses. Pero anda un carro de alta gama, anda con un grupo de personas de producción, movilizan en buses gente de diferentes zonas. Las campañas de liberación nacional de las tantas ya se quejan. Sí, en realidad es un copy-paste muy similar. Pero los topes en la intención de voto hacia ella parece que los mismos, o sea, están predicándole al coro y no están necesariamente ensanchando el sitio de la votación a su favor, y eso es muy perjudicial en función de la inversión de la campaña, porque si los que ya están convencidos, es muy bonito el darle un mensaje de echar para adelante, de esforzarse, pero no se está moviendo la aguja. En el caso de Liberación Nacional hay cambio en el comando de campaña, se cambia la persona que está como jefe de campaña y ponen a alguien que ahorita vamos a comentar si fue acertado o no en función de lo que en principio se ve de esa persona. Y los demás candidatos, pues básicamente esta semana fue como perdida o de análisis, porque no se les dio mucho. ¿Cómo lo viste vos? Fue una semana tranquila, esta primera semana de noviembre me parece que fue una semana relativamente tranquila. Efectivamente, donde se movió más fue en torno a Liberación Nacional.
los cambios de jefatura de campaña, las salidas y renuncias de personalidades y alcaldes a la campaña. Lo de Fernando Berrocal sí fue al partido, lo del alcalde de San Carlos a la campaña por el tema Cruzitas, y sí la notoria movilización que ha tenido. Bueno, también Unidos Podemos tuvo una actividad artística cultural en Cartago. Entonces creo que fueron los 3 partidos que más tuvieron. Y recordando que el miércoles, hace menos de una semana, tuvimos nuestro primer debate en la Universidad Nacional, de los cuales se ausentó la candidata que va en el primer lugar, porque en una metáfora símil que ella usa, ella no se va a revolcar en el barro para terminar como los chanchos. Mira, yo creo que, a ver, bajo el principio de análisis, que no es 1 ni 2, sino que es cada vez más tendencia en las personas que ya conocemos cómo se mueven las campañas electorales, parece muy evidente que no van a dejarla ir a debates. Ella no va a querer ir a debates porque la van a confrontar, y si hay una pregunta que ella no sepa responder con inteligencia emocional, o que no tenga el dato, o que responda algo contrario al presidente, puede ser un caos a nivel de campaña y no una ganancia a nivel de votación. Entonces me parece que irá tal vez a alguna actividad que hagan los medios muy cercanos al gobierno, que todos obviamente sabemos cuáles son. Ahí es donde puede que esté, pero no puede controlar dinámicas entre candidatos, entonces la podrían exponer. Me parece que esa va a ser la tendencia, ella andar en terreno, en territorio, y dejar que los otros se peleen a ver quién llega a pelear la segunda ronda contra ella, algo que ella no quiere. Pues yo creo que, no sé si es lo que ella quiere o no quiere, me parece ella no quiere segunda ronda, ya quiere ganar en primera. No, ¿quién no quiere ganar en primera ronda? Por eso. Pero lo que creo es que, más allá de lo que quiera o no quiera, la preocupación de la campaña de ella es el desenvolvimiento de ella que ha tenido en las participaciones, ojo, que llamamos de los medios controlados. Cuando llamamos medios controlados, para que no haya ningún idea de que estamos atacándola a ella, hay medios de comunicación que, aunque no lo han dicho, tácitamente se han mostrado afines al gobierno, a la campaña de doña Laura Fernández, y ahí es donde ella más asiste. Y podemos ponerle nombre: Canal 13, OPA, Televisión. Pero controlado con un periodista que, a ver, no puedo decir que conversan de previo los temas y las preguntas, pero sí es muy evidente que no van a querer lastimarla o no van a querer exponerla. Mira, eso me preocupa más, porque aún así no está nada bien librado. Pues sí. Entonces, si aún con todos los, conversaciones previas y todo lo demás, yo vi el enfrentamiento que tuvo creo que fue con Douglas, en el sentido de que le hablan sobre el tema del arroz. Uh-huh. Y entonces ella llega y dice que sí, que el arroz bajó, y dice, no, ha subido un 4.2%, entonces ella se aferra pero ¿cuánto subió en el resto de Latinoamérica? Y dice, sí, pero ¿cuántos millones se han dejado de recibir en tributos por eliminarle los aranceles a los arroceros, a las importaciones? Y yo creo que entonces ahí es donde es importante que el comando de campaña toma la decisión de no exponerla, porque evidentemente cuando una persona va liderando las encuestas es muy probable que en un debate la mayoría le tire un poquito. Yo más bien ahí considero que es un error. Si ella está sembrada y es algo débil, a mí me encantaría que fuera segunda ronda conmigo. Atacaría al que va al segundo para yo meterme en ese segundo lugar. Sí, es parte de las estrategias y las posibilidades que presenta una campaña para saber, y es muy evidente hasta este momento, la foto que sacan todas las encuestadoras hasta este instante, que sí va a haber segunda ronda, cuando la proyección de la data se presenta de manera correcta. Y cuando digo correcta es basándonos en el universo de los votantes y no solo en los que dicen que ya decidieron y ya tienen candidato, porque eso es apenas muy poca la cantidad de gente. No, pero vamos a ver, ahí inclusive
¿Qué quiero decir? Es importante analizar, porque me parece que siempre debemos ir más allá de lo obvio. Y más allá de lo obvio es que de la gente que sí se dice segura de ir a votar, que es acerca del 60%, hay un 40% que no va a ir y es el histórico. Inclusive creo que esta campaña podría aumentar unos 5 puntos más y que tengamos un 55% de votación. Entonces, de esos 55% que van a votar, en casi todas, el 50% de ese 55, digamos que un 40%, no tiene candidato. No está decidido, pero sí van a votar. Sí. Sí van a ir a votar. No se van a sacar números diciendo como entre los decididos a votar, y que ya tienen candidato, tienen 52. Porque entonces entramos inclusive en una discrepancia muy sencilla. Alguna gente me dirá, bueno, históricamente la gente indecisa, al final se distribuyen las mismas proporciones que ya estaba. Y entonces yo les digo, bueno, si parto de eso que ustedes mismos me están diciendo, entonces se le va a ir un 30% a Laura. Nada más, y los demás se van a distribuir las mismas proporciones. Entonces igual Laura sí ganó el mismo 30% y no llega al 40%. Pero vayamos ya a las últimas elecciones, que yo sé, antes de que brinquen, esta elección no es igual que todas, etcétera. Lo cierto es que los indecisos desde el 2014 para acá no se distribuyen proporcionalmente a cómo estaban las encuestas. Por eso, en ninguna de todas, los dos primeros que estaban en agosto, septiembre, octubre, noviembre e inclusive diciembre, terminaron ahí. No solo eso, sino que ninguno llegó al 40% de las opciones que habían sobre la mesa. Y si a eso nos vamos, entonces, si de 10 personas, 5 dicen no, 4 no van a ir a votar, quedan 6. De esos 6, 3 dicen no tengo candidato, pero si quiero ir a votar. Quedan 3 que sí dicen quiero ir y tengo candidato. De esos, apenas un tercio, una de esas 3 personas ya tienen que es Laura. Y los otros, los 19 restantes, se distribuyen entre el resto de los candidatos, que son 19. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Nadie va tan adelante como para decir, ya gané, ya estoy en segunda ronda. Exacto, porque hay un mundo de gente que puede inclinar adelante y sacar a cualquiera. No, a sacar a cualquiera. Más es que, cuando estamos hablando de casi un 50% de la gente que va a votar, si se distribuye un 50%, digamos, en Álvaro Ramos, que ya tiene un 8, eso le significa un 33, le pasa a Laura. Y aún me queda un 25% más que podría también pasarle a Laura, y Laura no suma dentro de esas personas no decididas. Entonces, efectivamente, en este momento, aunque algunos quieran vendernos de que ya todo está definido, está en el aire la moneda. Y me parece, Ronnie, que en la amplia necesidad de ser llamativo en las zonas en las que se están visitando, los candidatos están cayendo en reiteraciones de campañas pasadas, es decir, es como si hubieran quitado el play o la pausa de 4 años y estarían diciendo lo mismo que en la campaña anterior. Y me voy, por ejemplo, al famoso aeropuerto de la zona. El Partido Pueblo Soberano al TikTok. Bienvenidos al pueblo. Bienvenidos. De hecho, voy a aprovechar, ya que nos están viendo, y le hemos querido invitar varias veces a doña Laura Fernández al programa. Lo hemos hecho a través del candidato a la vicepresidencia, de otras personas, y no hemos tenido, o inclusive para la parte de diputados, hemos querido invitar a un Nogui, que conozco, que tengo gusto de conocer y lo considero mi amigo, el invitado, pero tampoco se ha definido. Entonces, si aún nos está viendo, la invitación para que no es un debate, es para que la conozcan, no la vamos para comenzarla. ¿No? En nuestro programa no jodemos nunca a nadie, es que es un programa de educación cívica que nos gusta que la gente aprenda. Ojalá que puedan acompañarnos algunas de las figuras, si no la candidata, por lo menos el vicepresidente o alguien que quiere ir a compartir las ideas de Pueblo Soberano. Y en el caso de Vía Democrática, en los meses de diciembre y enero, sí vamos a invitar expresamente a doña Laura, esperando que venga y comparta. Ella la conozco hace mucho, así espero que venga y conversemos un poco
como ya la gran mayoría de los candidatos invitados han dicho, sí, ahí vamos a estar presentes. Sí, hoy nosotros también, la mayoría de la gente nos ha confirmado y tenemos un par de candidatos que, además, podemos decirlo con nombres y apellidos, Laura Fernández y el candidato de Liberación Nacional. Son los únicos que no han querido aceptar a los que hemos invitado, Álvaro Ramos. Volviendo al tema de la conversación, Ronnie, en la zona sur hay 3 candidaturas que están diciendo vamos con el aeropuerto de la zona sur, porque hay que desarrollarla en turismo, porque hay que darles oportunidades. Los discursos son muy buenos. O sea, a ver, cuando me digo buenos, significa que la gente ocupa trabajo, ocupa salir adelante, ocupa generación de la economía directa e indirecta, con empleos y demás. Y el asunto es que ¿cuánta posibilidad real hay de hacer un aeropuerto en la zona sur? Cuando ya sabemos todo el berenjenal que se mueve alrededor de eso. Y todo lo que ha significado, por lo menos el de Orotina, que tampoco se pudo mover por una infinidad de cosas técnicas y por financiamiento. Entonces, a ver, a lo que voy es que en estas giras es como si llevaran la lista del niño debajo del hombro y decir, ya, voy a decirle todo lo que ustedes quieren escuchar, aunque no necesariamente todo lo puedo hacer. Vamos a ver. Yo en esto he sido un poco fuerte decir que tristemente hay políticos que mienten, pero también tengo que decir que hay personas a las que les gusta que les mientan, porque llegan con propuestas que de repente pueden ser inviables. Y no, que no voy a decir que lo del aeropuerto sea inviable. Es una necesidad. Es una necesidad. Las zonas sur y el Caribe necesitan aeropuertos. Sí. Las zonas no dicen el cómo ni el para cuándo. Exacto. Y los estudios técnicos de que inclusive tendrían una buena movilización de vuelos para llegar también existe. Sí. El punto es si hay alguien que esté dispuesto a concesionar, porque el Estado no tiene recursos, y poder concesionar el aeropuerto como se ha hecho con el Juan Santamaría y como se ha hecho con el de Liberia. Entonces, a partir de ahí, sí, pero tenemos que tener visto quiénes son esos posibles oferentes para no quedar en promesas vacías, porque sí, la zona sur ocupa trabajo, sí, ocupa desarrollo y estar cerca de un país como Panamá, que tiene tanto acceso a la zona libre de comercio como la de Colón y todo lo demás, que llega tanta gente, podría ser mucho más atractivo vuelos hacia la zona sur, igual que como lo digo en el Caribe. Pero, ¿qué pasa? Si yo le digo que no van a estar estos 4 años, que sí es una necesidad, que va a estar en el plan de desarrollo país, que el plan de desarrollo país no debería ser de 4 años, no, sino que debería ser de 10 a 15 años por lo menos. Decir, mira, aquí vamos a sembrar y esto va a quedar, y si no lo terminamos nosotros, va a quedar en el plan de desarrollo Costa Rica 2045, y ustedes van a contar con ese aeropuerto a más tardar en el año 2045. Lo que pasa es que si vos decís, no, está muy incipiente, o sea, decir la realidad, y llega otro y dice que sí lo va a hacer, aunque no diga de cómo, la gente prefiere irse donde que le está diciendo que lo va a hacer, aunque no sepan cómo lo va a hacer. Sí, porque suena, a ver, una vez en una campaña en Limón nos pusieron enfrente, llegamos a la actividad y antes de empezar dijeron un segundo a la gente en Limón. Antes de que nos vengan a ofrecer el cielo, mar y las estrellas, les queremos dar lo que nosotros ocupamos. Y le dieron una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco dijeron, vea, simplemente no me mienta. Simplemente sepa que aquí hay hambre, hay necesidad de trabajo y hay urgencia de que las cosas se hagan y que no nos olviden. Simplemente no nos diga que va a ser algo que es imposible. No nos mienta. Entonces, esto lo tomo como ejemplo para decir que es imposible un aeropuerto en 4 años, desde cero, que ni siquiera tienen el terreno, es materialmente imposible, pero eso no lo dicen. Y las promesas que se están dando, la candidatura que más tiene peso y responsabilidad sobre lo que está prometiendo es la candidatura oficialista, sea el partido que sea. Porque si se puede hacer, ¿por qué el presidente actual no lo hizo? ¿Por qué lo vino a ofrecer ahorita y no lo promovieron en estos 4 años de gobierno? Ese es el que tiene más peso y es la candidatura que, como dijimos al principio, anda por todo el país ofreciendo lo que puede
y tratando de subir su techo de 25% de las personas decididas a votar. Mire, me parece que sí, no, ahí voy a defender, voy a salir de abogado al diablo. Vale. Vamos a ver, no todo lo que hay que hacer se puede hacer en 4 años, y yo, si fuera candidato, yo diría, las prioridades del gobierno fueron estas y estas, por eso esto no. Pero además, era X, ahora soy yo, y esta sí va a ser una prioridad para mí. Porque aunque haya una continuidad, yo no soy un muñeco de nadie y pego con mis proyectos y mis ideas. ¿Sí? La continuidad es en la transparencia, en el discurso que va a... Entonces, yo sí creo que... Sí, pues que ella fue ministra Sí, de planificación. sí, de planificación, Entonces, pero las decisiones son del presidente. Pero ella era ministra. Claro, Entonces, esto no está en el Plan Nacional de Desarrollo. exacto. Entonces, el Ministerio de Planificación tiene ciertas responsabilidades y competencias. Dentro de lo que le tocaba, es como cuando un día escuché a una persona en un chat, bueno, lo leí, una persona en un chat de WhatsApp, que decía, doña Laura propuso la reducción del Estado, presentó un proyecto desde el gobierno desde planificación para reducir el tamaño del Estado. Y yo simplemente puse una pregunta y no hubo respuesta. La pregunta fue, ¿cuántas veces en este gobierno en sesiones extraordinarias fue convocado este proyecto? Ninguna. Entonces, simplemente por decir que las cosas se quieren hacer, no significa que las quiere promover. No, y vamos a ver. Este gobierno entra en muchas inconsistencias. De decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no se hizo en el pasado y supuestamente por qué no lo ha hecho. Lo que pasa es que si terminas haciendo todo lo que podés hacer, Jonathan, se te cae el discurso de que necesitas 40 diputados para hacer algo. No, mejor no hago nada para decirle a la gente, es que yo quiero hacerlo, pero no lo ellos. Exactamente, ocupo 40. Entonces yo sí creo que es inconsistente en lo real, pero consistente en el discurso político. Por cierto, dijo Juan Carlos Quiroz Sandoval en el Facebook de la radio, de la transmisión del programa, yo me pregunto quién nos estará financiando, porque eso no tiene deuda política, me responde un pulsador. Supongo y asumo, o no sé si es al programa o a la campaña. A la campaña, supongo que es a la campaña. En otro chat la gente cercana al comando de campaña de ellos y al grupo de Pueblo Soberano, dijeron miles de personas están dando sus aportes. Bueno, esas miles de personas tienen que estar reflejadas en el tribunal. Entonces, vamos a ver quiénes son las personas. Y Lena Vargas dice, hay que hacer el llamado de salir a votar, tenemos una democracia unida, todos los invitados a los debates deben asistir. Deberían. Sí, todos tenemos que asistir y todos tenemos la responsabilidad de escuchar. Y me llamó mucho la atención, creo que un tema, porque los últimos años las campañas al final se han decantado por temas. ¿Sí? Y hay un tema que salió en el debate el miércoles, porque hubo gente con pancartas y todo, que es la evolución del rock. Este tema puede causar un dolor de cabeza a más de uno. Y el otro día estaba yo en una reunión con alguna gente que está en algunos partidos políticos en las tomas de decisiones. Yo les decía mi opinión. O sea, a mí me parece que evidentemente, nuevamente el sector bancario me va a crucificar, no quiere que suelte eso porque con esa plata ellos están produciendo y haciendo muchas cosas. Pero a mí me parece injusto que, sobre todo para los liberales, el Estado me venga a decir cómo gasto yo los ahorros que tuve durante mi época laboral, porque ellos son de, el Estado no tiene que intervenir, no tiene que hacer nada, pero ahora sí intervenimos para que los fondos sigan en la banca. ¿Por qué me parece injusto? Porque yo me pensiono y de repente me queda una parte de la hipoteca de la casa, yo la puedo pagar, me quito una deuda, me da flujo igual, inclusive quizás más de lo que me van a dar por mes. Es muy probable, sí. Inclusive quizás más de lo que me van a dar por mes, y aún así no puedo. Pero además, si me muero, mis ahorros, mis herederos sí los van a ir a visitar al día siguiente. Entonces me parece injusto que quien ha hecho un esfuerzo, y también entiendo que hay personas que no tienen la educación financiera, que hemos dicho en este programa, que son las cosas que tienen que darse en este país, educación financiera, probablemente pueda dilapidar esos recursos
en segundos. Hay temas... Pero hay temas que se pueden tocar. Bueno, tal vez no puedo volver el 100%, pero para alguna cosa específica, como el pago de una hipoteca, puedo dar esto. O puedo adelantarte un 25% para que montes un negocio, para que poder redondear y aún así impresionado puedas hacer, pero igual te vamos a seguir con el 75% de garantía. Exactamente. A ver, hay temas que técnicamente tienen su justificación, pero hay momentos políticos donde si se presiona adecuadamente los temas van a salir, como la ley de usura. Ese tema salió de forma equivocada, fue la mejor versión, porque si usted hubiera visto la versión original, porque vos sabés que trabajo yo, digamos, yo tengo seguimiento de la ley de usura. El último tracto antes de que saliera ese error, la logramos frenar y dijimos, cambie esta ecuación por desde mi trabajo impulsamos para que hubo algunos cambios. Un punto en la ecuación cambió y el dolor no fue tanto, aunque sí duele. El problema es que la presión mediática, social y política se dio para que saliera. Y no se podía detener. Totalmente. El problema más grande es esto, es que estamos teniendo congresistas, Jonathan, que viven de las redes. Y además sucumben ante la presión de los medios de comunicación. La comunicación es problemático. A mí me tocó visitar gente que me decía, ¿cómo voy a hacerle yo cambio a la ley de usura? No es que eso es muy sexy a nivel de redes y de comunicación y muy antipolítico, decir, pero es que vamos a ver, dale que pasó. Excluiste a un montón de costarricenses del sistema financiero nacional. 250.000, 300.000 que terminaron en manos de AMPA, porque son personas que con lo que se ha denominado préstamo gota a gota, que lo que hacen es extorsionar y hasta matar gente porque no pagan esos créditos que sí tienen intereses de locura. Entonces, quedemos claros en algo. Las leyes tienen... el gobernante, y me refiero al gobernante del Poder Ejecutivo hasta el Legislativo, no juega con la gradería de suelo. Es que en eso estamos hablando en el 2014. Tienen que ser diputados, y tienen que ser congresistas, y tienen que ser ministros, presidentes y vicepresidentes con visión, que sean estadistas, que estén pensando en qué le vamos a heredar a la Costa Rica del 2050. La meta de cualquier político hoy en día es que tiene que tener claro cómo queremos que sea la Costa Rica del 2050 en educación, en seguridad, en infraestructura, en seguridad social, ambiental, todo. Es que, no solo ocurrencias, sino de personas que no están preparadas para tomar decisiones que le afectan a 5,5 millones de personas. Yo le decía a compañeros al inicio de la gestión, cuando estábamos de diputados, aquí usted va a tomar una decisión para 5,5 millones de personas. O sea, tenga conciencia de eso y sepa que eso es, y no solo para allá, sino que a 5, 10, 15 años todavía van a ser 20 millones de personas, porque en 25 años van a haber pasado 20, 25 millones de personas por el país. Y era normal lo que decías de votar por redes sociales. ¿De acuerdo a lo que ustedes adquieren en aquel momento? No, ustedes guarden, me crucifican, y yo, pues, ¿para quién está votando? Me salía para no votar. Exacto. Entonces, esos son temas que lo del ROC, como el debate de la semana pasada, eso ya se está poniendo ahí varios proyectos de ley en corriente legislativa y los partidos ya están tratando de ponerse de acuerdo cuál impulsan para dar algo. El asunto es que en este momento tomar una decisión es muy probablemente un error, aunque sea necesario, porque muy probablemente lo van a hacer al calor del voto y no al calor de lo que de verdad le sirve a la gente de la forma en que se le tiene que devolver. Yo sí creo básicamente que es un tema importante y trascendental, y que creo que va a marcar la aguja de la campaña electoral. No debería ser un tema emocional ni en función de la política. Creo que evidentemente está dándose el tiempo necesario antes de la elección. Estamos hablando de 3 meses para tener una propuesta seria. Si yo ya me porque acuérdense que el 15 de diciembre ya se fueron y aparecen los 9. Pero enero es el mes decisivo. Entonces, ¿a qué me refiero? En esos 15 días de vacaciones no puedes hacer campaña electoral, pero sí puedes pensar electoralmente. Entonces, ahí se pueden reunir grupos de trabajo y tener una propuesta equilibrada de qué vamos a hacer con el ROP. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que vayamos a depender del futuro de algo en lo que yo he creído desde el día 1, ese día que estaba conversando con ellos. Les decía que yo tengo
un plan desde el 1997 de los complementarios, que es tan viejo que era con Banex Pensiones. Este banco ha pasado como por 8 años ya, y evidentemente ya no es la operadora que yo utilizo, pero sigo teniendo ese fondito de ahorros que ha ido creciendo ahí con los años, con un pichuleito que empecé yo a dar de 2.000 colones en el año 97 por mes. Eso era lo que ahorraba yo. Y ya se generaba un monto bonito. Bonito. El asunto es que es parte de la cultura financiera que debemos de promover en las nuevas generaciones para que empiecen a ahorrar. Dice Ana María Navarro, hay que estar desquiciado mentalmente para querer la continuidad de este desgobierno. Con más de 700 crímenes sicarios, filas a reventar de la caja, y aquí hay poses y votas por la continuidad. Por aquí vamos a ver, porque Chávez no le quiere pagar la deuda a la caja, los negocios, dice con Valenciano amigo del Jaguaro y demás. Dice también aquí Ana María Navarro, hay diputados como Pili que se roban el sueldo, que pues es parte de lo que piensa la gente. Yo siempre creo que la gente dice cosas, yo no voy a hablar en contra con congresistas porque creo que en algún momento vos y ahorita nos dijeron lo mismo. Exacto, cada quien cumple con su rol. Exactamente, y todos tenemos roles diferentes y eso hay que entenderlo, hay que entender claramente que los roles se cumplen. Esto, la Asamblea Legislativa, que es lo que la mayoría de la gente ve de la política, es una puesta en escena. Que todo lo que ves no es como está pasando en realidad, simplemente es una posición para poder persuadir, disuadir, tener la retórica necesaria para tener más seguidores, para poder cumplir los objetivos políticos que cada agrupación política tiene. Siempre hay alguien que se sacrifica en pos de todo el resto del grupo y es la persona que tiene que servir de vocero y defender Exactamente. Y ver los balazos de cómo van viniendo. Ronnie, la agenda temática de los candidatos a presidente es lo que Costa Rica necesita. La agenda que se está presentando hoy. Si ves, no vayamos a los 20 porque de hecho hay cerca de 10, 12 que no se sabe qué están planteando porque no hay mayor información de ellos, pero de los 8 o 10 que están más en movimiento en redes sociales o que se atreven a ir a actividades, lo que están presentando es lo que se ocupa, lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que hay una mezcla de todo, Jonathan. En casi todos estos partidos que están teniendo vigencia hoy en día, me parece que hay gente seria, pero que también a lo largo de los años hemos entendido que la política, vos puedes tener el mejor plan de gobierno, pero si no ganas las elecciones es un librito que se guarda y se cabe todo 4 años o quizás toda la vida. Hay gente que, hay partidos que le ponen play cada 4 años, es lo mismo. Sí, pero igual no logras captar a la gente aunque sea un buen plan. El país se mueve más por emociones que por ideas. Sí, totalmente. Entonces yo sí creo que hay grupos responsables donde evidentemente plasman sus ideas, pero también están plasmando las partes de las emociones a las que quieren llegar, y ahí están en la campaña y ves gente golpeando al presidente, que para mí es un error. El presidente no es candidato, o sea, es una palabra que después suena muy fea, es decir, a la que hay que quitar, a la que queda desnudada, si es bueno o malo, es a la candidata del Partido Pueblo Soberano, no al presidente. El presidente tiene popularidad del 60% y eso no va a variar. Los estrategas de campaña que cobran una millonada en este país, quieren por menos, yo les aseguro, no saquen al presidente y no van a bajar la popularidad del presidente. Yo vi, un ataque de Luis Amador directo contra Laura Fernández cuando le dijo títere. Y también Natalia ha sido fuerte. Bueno, Natalia también ha sido fuerte. Y eso ocasionó que ella respondiera enojada. Laura respondió enojada. Los que la conocemos sabemos la forma en que ella responde cuando está enojada. Sí, totalmente. Y respondió enojada. Y fue que no estaba en un ambiente en donde se pudiera salir de control y la pudieron acomodar. Pero lo que decís es cierto, si empiezan a atacarla con criterio técnico de
esto usted no lo hizo, esto no lo sabe, esto, aquello, ¿qué pensás? O sea, si lo empezás a confrontar con lo que nos da la campaña, porque además no sabes de qué te van a preguntar. Entonces ahí puede causarle un dolor de cabeza y volvemos al punto. Eso puede ser uno de los argumentos para no permitirle ir a las actividades, es que no la dejan ir. No, pero vamos a ver, tenemos un precedente como el de hace 4 años de la unidad. Donde la unidad estaba metida entre los 2 primeros, hasta el momento en que fue a debates. Viviani, saludos, hasta que fue a debates, y entonces en ese momento empezó a caerse en las encuestas hasta quedar casi en el olvido. Ellos tienen una masa electoral, sí, proveniente del presidente, pero que no se ha logrado traslapar completamente a Ángel Laura Fernández, y por eso es donde yo digo, qué mala estrategia de campaña de ir a golpear a un presidente que es popular. El presidente es popular, con razones, sin razones, es malo, bueno, yo no voy a entrar en eso, es popular. Yo lo único que sí he dicho en redes es que la popularidad no te hace bueno. Pero no sé, para los que no han entendido eso, nunca dije si era bueno o malo. Y siempre he dicho, no me gustan las formas del presidente. No es que ataque al presidente, pero puedo coincidir en cosas que el presidente ha dicho, de que este país realmente en algunas cosas es ingobernable, hay cosas que hay que replantearnos como país, como institucionalidad, que no podemos seguir defendiendo solo porque sí. Hay que defender lo que sirve y hay que reformar o desechar lo que no sirve. Pero las formas, pero no se traslapa ese poder o esa popularidad a la candidata. Entonces, ¿para qué atacas al presidente? Ya de por sí no se le está pasando. Entonces, si atacas a la candidata, o sea, y cuando digo ataques, por aquello me gusta mejor aclarar, ataques políticos de perspectiva país, y si la dejas sin elementos para que pueda defender, por ejemplo, que lo que digo, que es que de repente las plantitas recibían más abono de lo necesario y que entonces, como los agricultores siempre lo habían hecho así, eso estaba mal. Puede ser, doña Laura, que esté mal en la cantidad de abono que se le ponga, pero no creo que la forma, igual ahí se equivoca usted también en la forma en que usted llama a decir que el agricultor no sabe si ha venido de toda la vida. Que puede mejorar, sí, pero usted, que no ha sembrado, pero ni una matita de frijoles en el patio de su casa, le va a venir a decir a un agricultor cómo ha sobrevivido a través de sus años. Por Dios, sean serios. Es la forma. Obviamente un candidato debe demostrar conocimiento de la mayor cantidad de temas, no necesariamente profundidad en todos, porque materialmente es imposible, ningún candidato domina al 100% todo, pero sí las formas juegan. Hoy hemos estado muy activos en TikTok. Manco nos pregunta ¿cómo sería el impacto de la economía si quedara un gobierno frente amplista? Yo no coincido con la visión económica del Frente Amplio, pero no puedo decir que todas las ideas del Frente Amplio son malas. ¿Qué es lo bonito de los pesos y contrapesos, Manco? Que si tenemos una asamblea legislativa equilibrada, el país no veo que vaya a tener... En 4 años no es suficiente tiempo para hacer un desastre. Sí causa muchas jaquecas, eso sí. Y de repente, porque muchos pensábamos que los gobiernos del PAC iban a ser muy socialistas y terminaron siendo más de derecha que cualquiera de la liberación de los últimos años, con la eliminación de huelgas, con la reforma de la ley de empleo público, con la reforma tributaria. Entonces, el discurso, la realidad es muy diferente. Hay elementos de juicio de lo que ellos tienen como discurso que sí, obviamente, pondrían un candado a muchos temas, por ejemplo, la parte oro, empresitas, o la parte ambiental sería un punto muy alto de sus gobiernos. También el tema de las zonas francas se verían en problemas porque ellos no son de mantener el sistema tal cual. Claro, pero tenemos algo que se llama seguridad jurídica. Hay regulaciones. Y tendría que pasar por la Asamblea. Tendría que pasar por la Asamblea Legislativa y eso no va a pasar porque hay muchos empleos en juego, etcétera. Hay muchas decisiones que no pasan por ley, que ellos sí, obviamente, casi que todas en el primer mes y ya no tendrían después nada mucho que hacer porque todo lo harían en el primer mes, todo lo que pueden. Pero a nivel productivo, sí hay, la confianza, como vemos los viernes con Vidal Villalobos, la confianza y los precios son dados por la tranquilidad en la toma de decisiones. Y si hay alguien tomando decisiones que no es de mucha tranquilidad para el mercado,
nacional e internacional, pues obviamente las inversiones se pueden ir o el tipo de cambio puede subir porque no hay confianza en lo que se está haciendo. Este es el problema de fondo, no tanto en lo que puedan llegar a hacer, sino en lo que puedan llegar a generar por confianza en función de la toma de decisiones de las personas que en el sector privado, que son los que generan la riqueza, el empleo y la producción, tengan la tranquilidad o no de qué va a pasar. Nos dice Mariquita, los paquetes verdes introducidos en los 60, 70, ay, se me estoy quedando sin batería, voy a subir la batería y sostener yo manualmente, porque ha habido mucha movilidad. Estamos totalmente en vivo en la 89.1, frecuencia modulada, 10:41 minutos, nos quedan 12 minutos, don Ronnie Monge. Los paquetes verdes introducidos en los 60 y 70, ampliados con los PAES, han dañado el suelo y reducido la productividad, y es un tema a evaluar fuertemente. Ok. Vamos a ver. Saludos a Vidal, que está, por cierto, reportando sintonía, el economista que está con nosotros los viernes. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Nosotros fuimos un país que dependió enteramente de la parte agrícola por muchísimos años. Y éramos un país con mucha deuda hasta finales de los 80, que hubo una renegociación de la deuda interna y externa por parte del gobierno de Escalante. Y en los 80, a finales del gobierno de Luis Alberto Monge, se inició lo que se llaman los programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural fueron programas muy duros para el país, pero era la única manera de no seguir en el default que teníamos generado durante el 78-82 en el gobierno de Carazo. Para explicarlo, fue el no pago de las deudas que teníamos, entonces ya no nos prestaban para poder seguir viviendo. O nos prestaban demasiado caro. O nos prestaban demasiado caro. Entonces, eso fue perjudicando, no sé si perjudicando, fue traslapando cuál era la visión económica del país. Y en los años 86-87 existimos algo que se llamó la Ronda de Uruguay del GATT, que es el predecesor de la Organización Mundial de Comercio. Y decidimos insertarnos en el mercado global, en el mercado mundial, y eso implicó cambios en la productividad. Yo lo que sí puedo decir es que antes dependíamos básicamente de 3 productos, que era café, banano y cacao. Hoy, Mariquita, le exportamos entre plantas ornamentales y productos, etcétera, etcétera, más de 428 productos a más de 110 países en el mundo. Aunque la gente a mí me diga que antes vivíamos mejor, yo lo que puedo decir es que antes éramos más conformistas y vivíamos, sí, con el arroz, los frijoles, el poquito del queso. Vivimos en una sociedad, yo no voy a decir si es buena o mala, consumista. Es la realidad. Pero es la sociedad en la que vivimos. No vivimos en una isla donde nos podemos aislar y decir, no, voy a sembrar mi arrocito, mis frijolitos y voy a vivir solo de las cosas que tengo acá. Eso hizo que cambiara todo y efectivamente una de las partes perjudicadas fue el agro. Porque sí, en que puedo coincidir con la idea de doña Laura Fernández, no somos los más baratos produciendo. Tenemos que utilizar tecnología y otras cosas para mejorar. Pero también es responsabilidad del Ejecutivo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Porque ahí están los aranceles y ahí están las importaciones de todo lo que se ocupa para producir, de la tecnología de precisión, que si no hay apoyo está difícil. Aquí voy con clases de las que me gustan. Es que eso perjudicó mucho la asistencia social a la caja y todo. Lo de la asistencia social a la caja no es tanto eso. Antes, cuando la caja inició, el que cotizaba era el que iba a la caja. Con la universalización de los servicios, que significó que yo podía llevar a toda mi familia a la atención de la seguridad social. Entonces, con los 20 pesos que yo pagaba para mí, ahora hay que atender, y voy a volverme a los 80, donde las familias eran más grandes, de 4 o 5 niños, tenían que atender a mis hijos, a mi esposa o a mi pareja y a mí. Eso fue haciendo que la caja fuera precarizando sus recursos y además, si se cometió error, quitarle los ingresos externos que tenía. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones eran lugares exclusivos, como en un hospital privado, donde los que más tenían querían que los atendieran en la caja porque tiene mejor... Sí, pero lo pagaban. ¿Sí? Y eso le generaba recursos. ¿Sí? Cuando se quitó la pensión llorente, por ejemplo, que estaban en San Juan de Dios, entonces, ¿qué hicieron todas esas personas adineradas que pagaban esas pensiones para estar en lugares exclusivos?
Se pasaron a los hospitales privados. ¿Qué pasó cuando el sistema de educación pública dejó de ser bueno? Se pasaron y empezaron a poblar los colegios y las universidades privadas. Que aún así son pocas, ¿verdad? A nivel de los colegios, por ejemplo. Sí. Las universidades sí hay un montón. No, en los colegios también. Sí, pero privados, o sea, no te digo que caros y buenos. No, por eso, Privados, el 90% de los estudiantes de secundaria están en colegios públicos. Cerca de un 10 o 10% están en privados. Sí, sigue siendo bajo. Entonces, ahí es lo que queremos decir cuando sí, hay cosas que han cambiado en el país, evidentemente, y no sé, yo no voy a decir que para bien o para mal, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde se requieren más recursos para poder salir en el día a día. Yo lo que sí considero es que el trabajo de un buen gobierno es trabajar cada uno en su sector para mejorar la forma en que la gente que está ahí adentro, en este caso de la pregunta, la parte agrícola, se desempeña. Si no hay una forma para que se les dé financiamiento, si no hay una forma para que se les dé seguros de alguna manera, si no hay alguna forma de generar las importaciones, los aranceles, los químicos que se usan para poder sanear los campos y demás, pues es imposible, solo no pueden. Y eso es lo que en el campo de la agricultura o el agro está viviéndose y hace rato. Hoy me gustó que nos sacaron del tema en el que íbamos los mismos participantes. Sí, totalmente. Porque la idea también en esta parte de lo que nosotros hemos llamado, yo la tengo, educar políticamente, y no porque somos grandes maestros, sino porque podemos compartir nuestras experiencias, es decirles a ustedes qué estamos viendo, qué hemos vivido, y que ustedes también vayan aportando un granito de arena. La democracia no se limita solo con ir a votar. Es proponer a nivel de asociaciones de desarrollo, a nivel de asociaciones de las comités cantonales de deporte. Hay muchas formas donde podemos involucrarnos socialmente y dar nuestro granito de arena. Aquí nosotros solo compartimos una parte, y hoy que ustedes hayan estado activos nos genera, bueno, primero, mucha alegría, sí, claro, saber que nos están siguiendo y que cada vez más se unen a estos lunes de política. Ana María Navarro dice, pues Ronnie tiene razón, pagan los padres colegios privados carísimos y llegan después a las universidades estatales y pagan una miseria, o van a estudiantes con beca. Van a estudiantes con beca, tiene razón. Sí. Ya, pero además te voy a decir algo, en ese porcentaje, aunque sea bajo, hay colegios privados que son de otro nivel. No, que son una porquería. Pero que yo digo, pero si yo le diría a ese estudiante, denle al MEP, digamos que son 120,000, que debe ser lo menos que cobra un colegio privado. Dole 120,000 todos los colegios al MEP, y no solo su hijo, sino toda la clase. Su hijo va a mejorar en inglés, va a mejorar en estas cosas, porque entre 5 días de la clase, con esos 120,000 podemos mejorarle a 40 estudiantes. Pero jamás. Mira, yo implementaría un sistema híbrido y metería las cooperativas, centros educativos administrados por cooperativas para estudiantes. Eso es algo que es parte de lo disruptivo. Las cooperativas tienen una universidad, ¿verdad? Que es un depósito. Exacto, pero a nivel de secundaria, que generen, así como está Copesiva, por ejemplo, que es muy bueno el trabajo que hacen por allá en San Pablo, también se pueden generar a nivel educativo y generar procesos donde no sea tan caro como el sector privado, pero que de una alternativa a lo público que ahorita está verdaderamente muy mal. Tercerización de la educación. O sea, usted quiere que salgamos de aquí con los carros quemados hoy. Es que es parte de lo que hay que pensar. Son los temas que hay que poner en la palestra. Y si no se quiere, entonces, ¿cómo arreglamos la educación pública? Pero vamos a ver, si usted lo ve, no es que no se quiera, es que ya existen. Por ejemplo, todos los colegios católicos que tienen subsidios del Estado, que les llamamos semiprivados. Son privados cuando quieren y son públicos cuando quieren. Ajá, pero en cambio, las cooperativas que se podían agregar a nivel de comunidades y forjar un centro educativo para los mismos hijos de las mismas personas que están agremiadas, y pagando esa misma cuota, solo que no va a haber ganancias. Entonces, todos se invierten en la educación de sus propios hijos. Y los profesores son los mismos que salen del... Pero se van a disponibilidad, no es que se los van a inventar, los van a traer de afuera. Exactamente. Entonces, a ver, no hay tema malo, hay tema mal planteado. Y sobre eso es lo que hay que poner atención en las campañas, y en estos 2 meses que quedan por delante,
hay que estar muy atentos, Ronnie, porque van a venir con propuestas que van a decir casi que el agua va a salir de cada casa y en cada árbol van a salir billetes de $100. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el grado de convencimiento de algunos actores políticos y las redes sociales con sus respectivos troles pueden hacer un caos e inducir al error a mucha gente a la hora del voto. Sí, yo creo que definitivamente hay mucho por hacer todavía en este país y creo que es una responsabilidad compartida de todos los que somos de una u otra manera actores de la política costarricense, ya sea los que estamos, como podríamos decir, viendo los toros desde afuera un poquito y los que están escuchándonos, pero sobre todo los que van a tomar una decisión muy importante el primer domingo de febrero, o sea, el 1 de febrero del 2026. Vayan a votar por lo que ustedes crean, pero sobre todo informados para que esa creencia sea una creencia informada. Y además, si usted no quiere ir a votar porque cree que ya está todo decidido, no es cierto. Su voto es importante, hágalo valer. Y no solo es importante, sino que puede inclinar la balanza. Y siempre me gusta poner sobre el tapete la elección municipal para alcalde en Liberia, donde un voto hizo la diferencia. Sí. Un voto en Liberia, alcalde. Y también un voto fue la diferencia en... ¿A dónde vas? San Mateo. Un voto. Gente, nos está escuchando y nos está viendo. Un voto puso un alcalde. Imagínense la gente que dijo, no voy a ir, ya ganó. No voy a ir, no me dio tiempo, no voy a ir, no lo planifiqué. Esa familia le puede haber dado el gane al otro. Claro, así es. Y así pueden ser. O darle el gane por mayoría, una mayoría más amplia a quien ganó. Sí, porque el que quedó con un impacto por medio. Sí, que además se le pudieron haber anulado con el conteo oficial, muchas cosas que suceden a la hora que nos vamos a los conteos oficiales. Recomendación para esta semana, Ronnie, de todo lo que se va a ver en redes sociales, de las próximas actividades que organizan sectores privados y universidades, lo que esté planteado para esta semana. ¿Qué hay que ver y cómo hay que escucharlo? Yo sé que probablemente la mayoría de la gente nos diga, es que yo no tengo tiempo, quiero trabajar, voy a llegar a mi casa, hacer cosas, todo eso. Están saliendo resúmenes en los medios de comunicación, llámenles canallas o vasallas, en todos sale, compare un poquito. Ni uno es la verdad, ni el otro tampoco. Haga comparación entre lo que dice lo que alguna gente ha llamado prensa canalla y lo que algunos hemos denominado la prensa vasalla. Entre esa combinación vas a encontrar un poquito de la verdad. Trate en la medida de lo posible escuchar podcast de gente seria que tenga alguna preparación o formación o que haya pasado por procesos políticos que puede ayudarle a usted en la formación de ideas. No crea todo lo que le decimos porque, como digo siempre, es mi sistema de creencias, es mi verdad, no es su verdad. Si su verdad termina siendo mi verdad, yo feliz, pero no vengo aquí a hablarles para convencerlos. No somos candidatos. Vengo a decirles que escuchen mi criterio, escuchen otros y se hagan su verdad. 10:54 minutos, ya don Chava dice, hasta aquí llegó. Así que nos despedimos, don Ronnie. Sí, saludos a Chava, que siempre está ahí en el control principal, ayudándonos tanto para que nuestra voz, que no es la más bonita, llegue lo más linda a ustedes a través de todas las ondas a lo largo y ancho de este país y de Cadena Radial Costarricense. Mañana, 10 de la mañana, un nuevo programa, no se lo pierda. Dios lo bendiga.